Recién van 2 meses completos del 2025 y el presidente Javier Milei ya nos dio la marca de cómo va a ser este año. Va a ser con más deuda y va a ser con menos democracia. Arrancó así. Arrancó con menos democracia, arrancó violando la Constitución. Ahora vamos a hablar, porque volvieron a preguntarle sobre por qué designó nada más y nada menos que 2 jueces de la Corte por decreto en comisión, algo que está prohibido taxativamente por la Constitución. Y arranca, o por lo menos así lo anunció, con un próximo acuerdo con el FMI que va a significar más deuda. Lo que no dicen es que esa nueva deuda va a ser para que los únicos beneficiarios del modelo de valorización financiera 3.0, que es el que están aplicando, que es valorización financiera con una tablita por la cual, con el famoso carry trade que les da Luis Caputo, todos los que juntaron un montón de pesos van a pasar esos pesos a dólares y se los van a llevar. ¿De dónde van a salir los dólares? De esta nueva deuda que va a tomar. Pero él no te dice eso. Y no te lo dice porque además, el sábado, cuando abrió las sesiones legislativas, volvió a repetir que él va a mandar todo al Congreso. Y si el Congreso no hace las cosas que él le manda, no se las vota, las va a hacer igual. Lo mismo que con los jueces de la Corte. Por ende, el Milei 2025 es más deuda y menos democracia. Y voy a mostrar, como el propio Milei lo dice, en medio de un escándalo global en el cual está metido, que desató él mismo, porque se le ocurrió que podía ser parte de una estafa a través de la criptomoneda Libra. Y lo hizo. Y a pesar de lo que diga, está muy complicado, tanto en la Argentina como en el mundo. Quiero arrancar de vuelta por el viernes a la mañana. Nos levantamos con un tuit del presidente Javier Milei que decía baño de sangre en provincia de Buenos Aires y la incompetencia de Kicillof. Hablaba en el primer párrafo de que Kicillof dice que tiene el pensamiento atroz de Zaffaroni, que ellos tienen el de Becker Giuliani, etc. Y el segundo párrafo es el importante, que les comparto y les leo. Dice, segundo, dado que la provincia es un baño de sangre, eso es falso. Eso es falso, simplemente hay que ver las estadísticas y muestran una reducción sistemática de los homicidios en ocasión de robo y de los homicidios en general en la provincia. Y no solo del gobierno de Kicillof, es sistemática hace años. Hace años. Pero bueno, y de hecho no solo es sistemática, sino que es mucho más baja que en otros países de la región, si consideráramos a la provincia un país que tiene 17 millones de habitantes. Bueno, y nuestra visión sobre cómo afrontar el problema es tan distinta y usted claramente no puede resolverlo, le dice Milei a Kicillof. Dado que está admitiendo su fracaso, si le interesa el bienestar de los bonaerenses, córrase del camino, esto es, renuncie y déjenos intervenir la provincia. En un año vamos a terminar con la violencia. Que son 2 cosas distintas. Una cosa son las muertes, y las muertes hay que repetir y repetir y repetir, que no se pueden ocultar. Los muertos se cuentan. Lo que se puede subregistrar son los robos, son otras cosas. Y es posible que haya subregistro de eso, porque no todo el mundo denuncia. Las muertes no se pueden subregistrar. Son las que hay. Y bajan. El problema es que siguen siendo un número. Siguen siendo 2 por día. Y para el que le toca no le importa si es el 4,4 cada 100.000. Al que le toca es el 100%. Y es doloroso, y es terrible, y es trágico, y a todo el mundo le duele. La diferencia es si haces un uso de eso para pegarle a tu adversario político o hablas en serio. Pero Milei lo que hizo fue decir voy a intervenir la provincia y le pidió la renuncia al gobernador, cosa muy grave, muy grave. Bueno, así le contestó, vamos a repasarlo, el propio Axel Kicillof. Digo con claridad que la provincia de Buenos Aires no se somete ni a amenazas ni a extorsiones. No vamos a permitir que los intereses y el destino de los bonaerenses queden en manos de los caprichos prepotentes o el resentimiento de un presidente que sigue sin asumir sus responsabilidades, que no respeta la democracia y que sigue sin comportarse como presidente. Hace falta, y por eso agradecí también a otros espacios políticos y a dirigentes, gobernadores, intendentes, legisladores. He recibido hoy muchísimos mensajes, además de las expresiones públicas, a todos los que se han sumado a este repudio, porque va a hacer falta la unidad para defender la democracia.
Por último, quiero informar que instruí al asesor de gobierno para que conjuntamente con el fiscal de Estado de nuestra provincia formulen una denuncia penal para que se investigue la posible comisión de delitos contra el orden constitucional y los poderes públicos de la provincia. Ahora que pusimos las cosas en claro, y pese a todo lo que dije, le reitero al presidente la invitación. Le pido que no sea cobarde, que deje el Twitter y los delirios autoritarios y se reúna a trabajar con seriedad en un tema tan importante y complejo. Muchísimas gracias a todos. Entonces, el gobernador lo vuelve a convocar al presidente a trabajar, dice que lo va a denunciar aparte, porque incitó a una intervención y una renuncia de un gobernador. Pero además tiene una frase muy interesante que es: hace falta la unidad para sostener la democracia. Hace rato que Milei da todos los días un pasito más alejándose del pacto democrático que tenemos, alejándose de la Constitución. Y al principio parecen simpáticos, al principio, bueno, acaba de ganar las elecciones, bueno, acaba de asumir, bueno, no sabe, bueno, no podemos hacer nada, y va cediendo, y va cediendo, y va cediendo, y va cediendo. Entonces va a dar pasos cada vez más grandes. Entonces se va a alejar más de la democracia y se va a ir más hacia el autoritarismo. Y esta frase de Kicillof, hace falta la unidad para sostener la democracia, creo yo, lo que muestra es que Milei se anima a pedirle a Kicillof que renuncie y que le va a intervenir la provincia, porque ve que no hay unidad. Porque ve que Kicillof no tiene oficialismo en la provincia de Buenos Aires. Porque ve que hace un año y pico los que deberían defender a Kicillof, cuando le sacan, no a Kicillof, le sacan a la provincia los fondos de transporte, los fondos de seguridad, los fondos de educación, se la pasan poniéndole zancadillas y diciéndole que es un traidor. Y el gobernador es él. Podrá tener una estrategia política distinta, una estrategia electoral distinta, pero deberían ser oficialistas del gobernador. Y Milei ve eso. Y como ve que el gobernador hace rato que no tiene un oficialismo, de quien debería tenerlo, que es el peronismo bonaerense, dice, bueno, entonces lo puedo atacar, si está solo. Entonces después aparecieron, tardaron un rato, pero aparecieron desde el peronismo bonaerense a apoyar al gobernador, entre ellos el presidente del Partido Justicialista bonaerense, que es el que coordina los ataques al gobernador durante todo este año, que es Máximo Kirchner. Bueno, finalmente apareció y dijo esto. ¿Qué lectura estás haciendo de lo que está pasando? No, creo que la responsabilidad primaria cuando uno está, gracias a la confianza de los compañeros del Frente del PJ de la provincia de Buenos Aires, es dejar claro cuál es la posición de todos, más allá de las diferentes opiniones y pensamientos que hay dentro de un partido, ¿no? Uh-huh. Creo que lo que ha hecho el presidente hoy por la mañana, que viene haciendo, esto es una muestra más de su comportamiento bravucón y de carácter inexplicable, pasa los límites y creo que no es para nada correcto. No es para nada correcto porque en medio está la gente, ¿no? Y desde ya la solidaridad con cada una de las víctimas y sus familias. Entonces creo que un tema tan sensible para la vida de los argentinos y de Argentina no puede ser utilizado como lo está utilizando el presidente, y más cuando aún ayer el gobernador demostró la voluntad de dialogar y la respuesta que da el presidente es, la verdad, berreta, mediocre, pero bueno, también viene con una línea que en los últimos 20-25 días, desde el episodio de las criptomonedas, han decidido llevar adelante. Bueno, ese es Máximo Kirchner, que es el que tiene particularmente la disputa con Kicillof por cómo se manejan las cosas en la provincia de Buenos Aires. Pero yo insisto, el presidente no se animaría a hacer esto si no viera este tipo de falta de unidad y falta de oficialismo en la provincia. Y es más, no hubo tuit de Cristina respaldando a Axel Kicillof. Cristina se limitó a retuitear o a recompartir el comunicado oficial del PJ a nivel nacional, que es el que ella preside, que a su vez compartía el PJ a nivel provincial, que es el que preside su hijo. Pero
acostumbrados en las últimas horas a que cuando Cristina quiere decir algo arranca diciendo che, Milei, y escribe unos buenos párrafos sobre los temas que le interesan, no hubo che, Milei con Kicillof, no. Es notable. Es notable. Y Milei lee esas cosas. Y lo está viendo. Porque es a la vista de todos que no existe ese acompañamiento público, por lo menos. Salió Lilia Lemoine. Quiero compartirles esto porque Lilia Lemoine es una de las voceras de Javier Milei y fue a La Nación Más a insistir con que hay que intervenir la provincia de Buenos Aires. Mirá. La culpa de la inseguridad es de Milei y que es responsable del narcotráfico en la Argentina. Después le dice el Bueno, pues él lo dice porque es un delito federal. Sí, bueno, como antes no había narcotráfico. Y por cierto, todas las víctimas que están reclamando ahora, las familias de las víctimas, no fueron asesinadas por el narcotráfico. Eran motochorros la mayoría, así que se calle. Y por otro lado, le dice cobarde al presidente, nos tiene bloqueados en Twitter a todos. Y él no habilita los comentarios para que le respondan. Dice, no sea cobarde, él es un cobarde. Él es un cobarde y se esconde atrás de una ideología que ya está probado que no funcionó. Y si tenían una receta para resolver la inseguridad, la hubieran aplicado. Él está hace 5 años en el cargo, Javier hace 1. Si tenían una solución, claramente no funciona. Y de pronto ahora la tienen. Y ¿sabes qué? Siguen pidiendo plata, no quieren solucionar nada. Pero no le puedes dar plata a una persona que la gasta en penes de madera y en libros para sexualizar chicos. Ahora, ¿intervenir la provincia en este contexto no es una enormidad? La gente lo pide en la calle. La gente lo pide en la calle. Lo que pasa es que a ver, Kicillof no lo va a admitir. Yo estuve en Moreno con la gente, me acusaron de estar ahí, como dicen... La gente lo pide en la calle, dice la vocera del presidente. El presidente que el sábado fue a la apertura de sesiones, digo para que vean que no son exabruptos, y repitió de vuelta que quiere que Kicillof se corra del camino. Ponelo. Además, aprovecho para decirle al gobernador Kicillof que mientras siga sosteniendo que los delincuentes, los asesinos y los violadores son víctimas del sistema, en línea con el wokismo jurídico de Zaffaroni, no solo no tenemos nada para conversar, sino que además quiero decirle que jamás resolverá el gravísimo problema de inseguridad de la provincia, ya que ser tolerante con los delincuentes es castigar a las personas de bien. Si quiere resolver el problema, tiene 2 alternativas: abandonar esa visión abolicionista y castigar a los criminales, o correrse del camino y dejarnos resolver el problema nosotros, porque si hay algo que caracteriza a este gobierno nacional es que no nos tiembla el pulso y los problemas los arreglamos en serio. O sea, córrase del camino. Y le volvió a preguntar, porque al día siguiente, a las 24 horas, se fue a charlar, en realidad recibió a Majul en la Casa Rosada. Y Majul le pregunta, pero usted dijo que va a intervenir. ¿Qué dijo ahí Milei? Pidió la renuncia a Kicillof, anunció que iba a intervenir la provincia. ¿De verdad quiere intervenir la provincia o lo que quiere es...? ¿Puedo contestar a las 3 primeras? Falso. ¿Falso qué? Falso, no es así. No pidió la intervención. Le digo qué es lo que dije. La provincia de Buenos Aires es un baño de sangre, que de paso, digamos, me solidarizo nuevamente con la familia de Kim Gómez. Pero... ¿Habló con la familia, perdón? No. No, porque me parece que es demagogia hacer eso. Eso es profundamente demagógico. Digamos, pero... Bueno, le digo lo que dije. Dije que quiere intervenir la provincia, que se corra del camino y le pidió la renuncia a Kicillof. O sea, hacer periodismo era ponerle el tuit adelante y decir, acá está lo que usted dijo. Y que lo repitió en el Congreso, que se corra Kicillof. Bueno, este es el capítulo Kicillof que obviamente va a seguir y que dijo que lo va a denunciar al presidente. Vamos al Congreso. Antes de meternos de lleno con lo que dijo Milei, que dijo bastantes cosas interesantes, quiero hablar un poquito de la situación de Facundo Manes y puntualmente de Santiago Caputo. Santiago Caputo, que sigue sin tener un cargo oficial en el gobierno, es simplemente un asesor monotributista, que el único trabajo que le figura es en una empresa fuera del gobierno, pero que tiene una oficina en la Casa Rosada, y que es un hombre importante en todo esto. Y hubo un cruce entre Facundo Manes, que fue uno de los poquitos diputados que fue, digo, para que tome nota también el peronismo opositor, le regalaron el protagonismo a Manes, Le regalaron el protagonismo a Manes. No veo el éxito de no haber estado ahí. El protagonista de la jornada fue Facundo Manes. Si alguien hoy
pregunta, che, ¿quién fue el opositor más duro a Milei en la apertura de sesiones legislativas? Va a decir un cirujano radical. No va a decir un dirigente peronista, pues no había ninguno. Abandonaron ahí. Tuvo un cruce con el presidente y después Santiago Caputo, que mientras tuvo el cruce con el presidente le decía cosas desde uno de los balcones, después se le acercó y lo fue a apretar afuera ya del recinto. Así lo contó Facundo Manes. Los jueces por decreto, cuando él hablaba del capítulo de justicia, que me parece importante, y vino alguien y le pegó 2 piñas. ¿Le pegó? Sí, ¿Le pegó pegó dentro 2 del piñas recinto? acá. Sí. ¿Caputo le pegó? No, alguien que del entorno. El que vino con Caputo me pegó. ¿Dónde estaban? Si a un diputado de la Nación, de alguien que no es casta, porque si es algo, Milei es casta hoy, vino a combatir la casta y se convirtió en la casta. Yo no soy casta, soy un médico que hace 2 años o 3 me metí en la política para tratar de... Y la casta me expulsó de la candidatura, porque fue así, ustedes todos lo saben. Y si a un diputado de la Nación le pegan en la Cámara de Diputados, es una banda de... ¿Dónde estaban las personas? Total. ¿Dónde estaban las personas que le pegan? ¿Adentro del recinto? ¿En un palco? Acá cuando salimos de Paso Perdidos, en el pasillo, vino Santiago Caputo con alguien. Acá en el pasillo fue, en el pasillo. Afuera fue. Santiago Caputo me amenaza, cuando yo le pregunto al presidente Milei, cuando el presidente Milei hablaba del capítulo de la justicia y quedaba como que era el nuevo justiciero argentino, yo le digo, no va a hablar de la criptoestafa y de las penas para la criptoestafa y no va a hablar de... Así contaba Facundo Manes. Están las imágenes, ¿sí? Están las imágenes en la cual efectivamente sale Santiago Caputo y en vez de ir hacia la salida, encara hacia el otro lado donde estaba Facundo Manes, le habla, ¿sí? Le habla de forma, acá estamos compartiéndola, la imagen, baja de la escalera, en vez de girar hacia su izquierda o la derecha que estamos viendo, va hacia el otro lado, lo encara a Facundo Manes, ahí lo ve, lo encara. Le empieza a hablar de forma no amistosa. La imagen que se ve es que le está tocando la cara y que después le da un par de palmaditas en el pecho. Esto es lo que ahora el gobierno dice, por un par de palmaditas en el pecho. Lo que denuncia Facundo Manes es que el chico que está al lado de Santiago Caputo, que es este Fran Fijab, que es un provocador que mandan a las marchas y que después salió tipo runner, es el que le pegó. Eso es lo que denuncia Facundo Manes. Bueno, al presidente Milei le preguntaron sobre esta situación y dijo esto. Algunos dicen, che, Milei se está portando con el grupo Clarín igual que como se portaban los kirchneristas. Y el grupo Clarín acaba de sacar un comunicado diciendo que todo lo que logró, lo logró no siendo parte de un monopolio artificial, sino haciendo lo que tenía que hacer. No, mucho del crecimiento del grupo Clarín desde lo que es el siglo XXI lo ha conseguido en base a negociaciones turbias con el Estado. A ver, vamos a ser claros. Hoy Clarín dice que yo cometo un error en el discurso. Eso es falso. Para variar, Clarín miente. Cuando viene la especificación asimétrica y demás, Clarín tenía ingresos en pesos. Dicho esto, tenía la deuda en dólares y técnicamente estaba quebrado. Perdón, hago una aclaración, porque Milei dice que el Grupo Clarín es el que promueve toda esta noticia vinculada a cómo le golpearon a Facundo Manes. Entonces dice, Clarín miente porque en realidad está preocupado porque se quiere quedar con Telefónica y yo no quiero que se quede con Telefónica. Entonces empieza a explicar cómo Clarín sistemáticamente obtuvo favores del Estado y puntualmente cuenta la historia de cómo el Grupo Clarín en la especificación asimétrica y en la reestructuración de su deuda después del 2001 logra en la famosa ley Clarín poner un artículo que diga que ningún acreedor externo se puede quedar con una empresa que esté considerada como un bien cultural en la Argentina. Entonces eso hizo que Clarín, que estaba endeudado en dólares, no le pudieran ejecutar su deuda a sus acreedores externos. Entonces cuenta que en ese momento Clarín fue una de las grandes favores estatales que tuvo, y es verdad, una ley que salió durante el gobierno de Duhalde, que fue promulgada por Néstor Kirchner después en el 2003 y que finalmente le permitió a Clarín sobrevivir. Y está muy enojado el gobierno con Clarín porque dice que Clarín es parte de todo esto, y Milei se la pasó tuiteando, les comparto algunos, ¿sí?
¿Quién la inició? Dice la opereta de que Santiago Caputo le pegó a Facundo Manes. Periodista que pertenece al Grupo Clarín, que está muy caliente porque no se puede quedar con el monopolio de las telecomunicaciones. Esto se llama vuelto. Por suerte, las redes los desnudan, dice Javier Milei. Compartió varios más. Hay uno que dice Clarín, la gran estafa argentina, y cuenta justamente esta historia que les contaba recién de la reestructuración de deuda de Clarín. Es largo, parece escrito por mí, pero no, les juro que no lo escribí yo, lo escribió el presidente. Y dice que bueno, que todo este quilombo de Manes es culpa de Clarín. Ahora sí, vamos a lo del discurso, porque lo del quilombo de Manes y Caputo se llevó la marca, pero dijo cosas importantes. Vamos a ir directo al audio 10. Vamos a repasar un poco qué es lo que dijo Milei ahí. Primero diciendo que su plan es aún más rápido y más fuerte que el de la convertibilidad. Mirá. Para ello, tomamos el toro por las astas, proponiéndonos resolver los problemas de fondo. Por eso nos encomendamos recuperar la racionalidad económica, achicar el Estado, devolverle la libertad a la sociedad, restablecer el imperio de la ley y borrar los privilegios que la política acumuló a lo largo de los años. De esta manera, pasamos de heredar 15 puntos de déficit fiscal consolidado entre el Tesoro y el Banco Central a tener durante nuestro primer año superávit financiero libre de default, algo que no había ocurrido en los últimos 123 años. En paralelo a la disciplina fiscal, le aplicamos un torniquete a la emisión monetaria y gracias a estas dos anclas hemos reducido la inflación de una manera sin precedentes, incluso a una velocidad más rápida que la propia convertibilidad, que hasta el día de hoy era el programa de estabilización más exitoso de nuestra historia. Tan exitoso fue la convertibilidad que lo único que hizo aquel 1 a 1 fue que se terminara la discusión por los salarios, aumentara la pobreza, aumentara la indigencia, aumentara la desocupación y se desindustrializara el país. Y explotó 10 años después, desde el 91, explotó en el 2001. Milei está haciendo, según él, lo mismo, pero más rápido. Bueno, va a terminar igual, pero más rápido. Porque es insostenible. Era insostenible ese 1 a 1 y es insostenible esto. Habló Milei también de uno de los temas, según él, logros de su primer año, que es eliminar con el curro de los gerentes de la pobreza. Ponelo. En materia de capital humano, eliminamos el curro de los gerentes de la pobreza, quitándole el poder de extorsión a un grupo de piqueteros sinvergüenzas que obligaban a los más necesitados a marchar por sus propias causas bajo amenaza de robarles la asistencia social. Gracias a esto logramos bajar la cantidad de piquetes en la calle y rutas de más de 8.200 a 0. Sí, escucharon bien, en 2023 tuvimos más de 30 piquetes por día hábil y ahora hace más de 10 meses que no hay un solo piquete en la calle de todo el país. Tiene un punto ahí interesante, porque a nadie le interesa convivir con piquetes y a todos nos molestan y todos cuando vamos a un lugar y está ahí cortado y yo decís, la puta madre, qué rompebolas, porque esto no se soluciona. Milei le encontró una solución que es cruel, que es al que va y lo caga a palos. El gobierno peronista podría haber encontrado una solución humanista, que era que nadie tenga que ir ahí porque tiene la comida garantizada y lo que necesita garantizado. Entonces, se saca ventaja con una solución cruel. Pero lo concreto es que no eliminaron el curro de los gerentes de la pobreza. Cambiaron de gerente y la pobreza aumenta y dejaron de repartir la comida. Y esa es otra diferencia con los 90. Y por eso va a terminar mal más rápido. Porque en los 90 había barreras de contención. Había planes sociales que tanto denostan. Se repartía comida. Ahora dejaron de repartir el morfi. Y eso termina mal. Habló también Milei de las relaciones internacionales, de cómo estamos quedando con el mundo. A ver. En política exterior pasamos de ser un hazmerreír a nivel global, aliado de los países con peor performance del concierto de las naciones, como Cuba y Venezuela, a ser un protagonista inesperado. Hoy, producto de nuestra ambiciosa política económica y de nuestras posiciones férreas en política exterior, los ojos del mundo se posan sobre la Argentina después de mucho tiempo. Y en algunos casos incluso toman nota del trabajo que hemos hecho para aplicarlo en sus propios países, como está haciendo Elon Musk al frente de la cartera de regulación de los Estados Unidos. No es menor lo de Elon con la motosierra.
La motosierra hoy es un símbolo de cambio de época y el inicio de una nueva era dorada para la humanidad. Pero esta vez, en vez de ir a contramano del mundo, Argentina está a la vanguardia del mundo. Bueno, obviamente el mundo ve cómo Milei cambia de voto, por ejemplo, en el caso de Ucrania. Entonces, eso no te pone a la vanguardia ni referencia, te pone como un chiste. Y ni hablar de que el mundo, ahora en un rato vamos a terminar con eso, ve cómo el presidente de la República Argentina lideró una estafa a través de una criptomoneda. Eso ve el mundo. Eso ve el mundo. Después Milei habló, y este es el segmento que ahora sí Cristina apareció en su cuenta de Twitter e hizo un largo tuit criticando el discurso de Milei, donde termina reconociendo Milei que no todo es genial, sino que va a haber altas y bajas. Mirá. Así, antes de nosotros, gracias al modelo empobrecedor de la casta, la Argentina estaba rendida. Era un pordiosero pidiendo limosna al que nadie quería darle ni 3 centavos. Y cada argentino vivía en la angustia permanente de que el valor de su dinero se le fumara de la mano. Hoy, a todas luces, estamos viviendo una nueva realidad, bien distinta a la que veníamos hace un año. La estabilidad económica que estamos conquistando no significa que hemos llegado a puerto, pero sí que estamos cada día un poco mejor, como ya se viene comprobando con la sostenida recuperación salarial de los últimos 9 meses. Tampoco significa que no vaya a haber volatilidad. La vida no funciona de esa manera, no es un movimiento rectilíneo y uniforme. Siempre hay altos y bajos, momentos de tensión y momentos de tranquilidad. Así ha ocurrido con el proceso de desinflación y así ocurrirá con el proceso de crecimiento. Pero lo que importa no es una foto, sino la tendencia. Y de la misma forma que la inflación ahí te está tenderá a reconociendo cero, que en algún momento esto va a flaquear, y eso es lo que marcaba Cristina cuando le contestó en una cuenta, en un tuit que publicó en las últimas horas. También habló Milei, este tema me interesa mucho, de la cuestión impositiva, de dar la autonomía fiscal a las provincias y de algo que tienen que prestarle atención, que es qué es lo que quiere que pase entre las provincias. Ponelo. Sumado a eso, el espíritu de la reforma en la que estamos trabajando es brindarle autonomía fiscal a las provincias en los impuestos que hoy recauda el Estado Nacional en su nombre. De este modo, el Estado Nacional establecerá un piso mínimo para cada impuesto sustancialmente inferior al total actual, y luego las provincias podrán elevarlo a su criterio, lo que indudablemente generará una competencia fiscal entre las provincias que dinamizará así sus economías. Este es un punto clave, digo porque lo de Manes y todo eso se lleva a la marca, dijo cosas importantes el presidente. Esto es que las provincias compitan a ver quién tiene los impuestos más bajos. ¿Saben dónde termina eso? En cero. Esa es la misma lógica de las guaridas fiscales. Si vos ponés a las provincias a competir, eso no es federalismo, eso es falso federalismo. Porque una provincia le va a decir, yo te cobro el 20% por poner tu fábrica acá, genial, vienen al lado, yo te cobro el 15%, vienen al lado el 10%, vienen al lado el 5%, y al lado va a decir el 0%. Con tal de que pongas la fábrica ahí. Eso termina en 0. Entonces, esa falsa competencia de las provincias, lo único que significa es vaciarlas. Y relegar lo que tiene que hacer el Estado Nacional, que es tener un federalismo con lógica. ¿En qué región necesitamos potenciar qué cosas? No que las provincias compitan para ver quién es más sumisa frente a las grandes empresas. Otro de los temas de los que habló, que tiene que ver con esto, fue el proteccionismo. Si va a proteger o no va a proteger a la industria argentina. Escúchenlo. También quiero acá terminar con otra falacia con la que nos han estado mintiendo por casi 100 años, y que es el tema de la industria infante, un infante que por lo menos tiene 90 años ya, o digamos de proteger la industria X porque genera puestos de trabajo. Esa también es otra mentira. Porque si en el proceso de apertura de la economía ingresa un producto de mejor calidad, un mejor precio y quiebra una empresa, también es cierto que los consumidores ahora tienen más dinero en su bolsillo y los pueden gastar en otros sectores de la economía. Por lo tanto, digamos, se reasignará el empleo y irá a sectores donde es más productivo y donde hay
mayores salarios y por ende hay mayor bienestar para todos. Por lo tanto, basta de la mentira proteccionista, porque en el fondo no es ni más ni menos que un curro entre los políticos y los empresarios prebendarios. El primer paso en este sendero es la oportunidad histórica que tenemos para entablar un acuerdo con... Bueno, basta del curro del proteccionismo. Claro, si una empresa cierra, los consumidores van a poder comprar otras cosas. Si todas las empresas cierran, no va a haber consumidores. Es tan viejo como el capitalismo. Si no hay nadie para consumir, no va a haber nada. Y lo que está pasando en la industria argentina es eso. Por eso necesita protección. Después necesita ordenarse, después necesita un montón de otras cosas, pero necesita protección para poder competir. Porque si no, ¿qué es lo que venía a decir después? Que él quiere firmar un tratado con Estados Unidos. Adivinen de dónde van a venir los productos. Adivinen qué hace Donald Trump con sus industrias. No hace lo que hace Milei. Pero Milei copia solo una partecita de Trump. Ojalá copiara la parte industrialista. Y último, antes de meternos después en el tema del FMI, que es el tema para mí más relevante, habló obviamente de lo que pasa con el Poder Judicial, en medio de una semana en la cual nombró 2 jueces por decreto en comisión, a uno la Corte ya le tomó juramento y el otro todavía está ahí en un impasse. ¿Qué dijo? No podremos resolver la crisis de delincuencia en nuestro país sin una justicia independiente pero efectiva. Y la justicia no va a funcionar correctamente hasta que la política se decida a dejar de politizar los nombramientos de los jueces, fiscales y defensores públicos. En esa línea, nosotros tenemos la intención de avanzar en el envío de los pliegos de todos los cargos vacantes de la justicia federal, incluidos el procurador general, el defensor general, el defensor del pueblo, todos los juzgados federales, todas las fiscalías y todos los defensores públicos que hoy faltan designar, que son alrededor del 40% de los magistrados de la justicia federal. Esto tiene que ser obvio para todos. Es imposible que la justicia cumpla su deber si funciona al 60% de su capacidad. Esperamos que la política esté a la altura de esta urgencia nacional y no politice la aprobación de los pliegos, a diferencia de lo que ocurrió este año con los candidatos a conformar la Corte Suprema. Si queremos ser un país serio, también debemos llevar a cabo una reforma migratoria. Bueno, creo que debe ser el único dato real que dio Milei. Efectivamente, 1 de cada 4 juzgados en todo el país está vacante. Y un montón de cargos importantes como los que mencionó el Procurador General de la Nación, el jefe de los fiscales, sigue siendo interino. El defensor del pueblo hace 15 años que no está designado. Y efectivamente lo que pasa es que hay tantos juzgados sin juez que hay otros jueces que tienen juzgado que tienen que hacerse cargo de esos juzgados sin juez y eso hace que todo sea más lento. Ni les digo además que con la aplicación del código acusatorio lo que hay que crear es más fiscalías, no más juzgados. Y eso no se está haciendo. Están implementando el código acusatorio con las mismas fiscalías que hay. No va a andar, porque va a ser todo un embudo. Pero tiene razón Milei en eso. Y de vuelta, es para revisar qué han hecho los gobiernos anteriores y sobre todo el peronismo al andar negociando carguitos y eso frenó un montón de designaciones. Por ejemplo, la del procurador. Había un candidato a procurador, que era Daniel Rafecas. En las tensiones, que sí, que no, que lo puteó Alberto, que nunca se trató. Y siguió un procurador interino. Consejo de la Magistratura. Lo maneja Rosati. Ahí también hay que hacer un punto. No es solo responsabilidad del peronismo y de la política. El presidente de la Corte Suprema maneja el Consejo de la Magistratura, que es donde se hacen los concursos, y está todo trabado ahí. Pero es cierto, falta nombrar jueces. También es cierto que Milei mandó los pliegos de 2 candidatos a la Corte, y también es cierto que el peronismo pensó que podía negociar, te doy un juez de la Corte, me das uno para mí, o me das el procurador, o me das coso, que es algo que el peronismo dice hace rato. Hace rato que dicen, hay muchos cargos en el Poder Judicial, los voy a negociar. ¿Y saben qué? Todavía no consiguió ninguno. No funcionan esas negociaciones. Entonces Milei mandó los pliegos, los dejó un año en el Congreso, como el Congreso no se los votó, los metió por decreto. ¿Es ilegal? Es ilegal. Ahora, el Congreso se lo podría haber frenado antes.
en vez de andar negociando cosas. Entonces hay cosas en las que no es cierto la razón, pero es cierto lo que dice. Esas vacantes están y no se llenan. Y de tanto negociar, las termina llenando otro. Bueno, vamos a, para mí, el dato más importante que dio Milei en el discurso, que fue que están avanzando con un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. A ver. Finalmente, pero no por eso menos importantes, para hacer realidad estos proyectos y los cambios que el pueblo argentino demanda, estamos avanzando en un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para poder terminar de sanear el balance del Banco Central y salir del cepo cambiario definitivamente durante este año. Llevamos décadas con la mochila de déficit fiscal y endeudamiento, que se agravó porque durante toda la historia argentina, en lugar de enfrentar el problema fiscal, los distintos gobiernos eligieron endeudarse, ya sea con el mercado, con organismos multilaterales de crédito o con el propio Banco Central a cambio de emisión de dinero. Por eso, hoy, gracias a la solvencia de nuestro programa económico, estamos en condiciones de emprender este nuevo acuerdo sin aumentar nuestra deuda bruta. Sin aumentar la deuda, dice que va a tomar un acuerdo nuevo. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo? Así. Por lo tanto, el presente acuerdo con el FMI lo que busca es restaurar el activo del Banco Central y con ello su patrimonio, para que de este modo la inflación sea solo un mal recuerdo del pasado. Así, el dinero que ingrese del FMI, el Tesoro lo utilizará para cancelar parte de su deuda con el Banco Central. Al mismo tiempo, se podría objetar que si bien la deuda bruta permanece constante, hay un cambio en el acreedor. Sin embargo, este argumento implicaría aceptar que la política está dispuesta a seguir estafando a los argentinos con los de inflación. Esto es, alguien podría señalar que estamos cambiando impuestos explícitos por un impuesto implícito no legislado. Sin embargo, lo interesante aquí es que nosotros vamos a honrar nuestros compromisos y los fondos para enfrentar esta deuda surgirán de un mayor ajuste fiscal vía reducción del gasto público, de modo tal que la operación resultante en una transferencia de riqueza desde el Estado a todos los argentinos de bien, y en especial a los segmentos más vulnerables de la población, ya que ellos son los más castigados por el impuesto inflacionario. Lo único cierto de lo que dice Milei acá es que vos necesitas dólares para frenar la inflación. Eso es cierto. Eso es cierto. Lo necesita Milei, lo necesitaba Alberto, lo necesitaba Macri, lo necesitaba Cristina. Vos necesitas dólares para combatir la inflación, entre otras cosas. Ahora voy a traducir lo que dijo porque es muy tremendo. Milei dice que el acuerdo con el fondo es, le van a pedir dólares al fondo y van a cambiar deuda en pesos entre organismos públicos por deuda en dólares con el fondo. Yo sé que esto no se hace y siempre lo critico, pero para graficarlo. Es como que vos le debés pesos a tu mamá y le vas a pedir dólares al cuevero del barrio. Te conviene deberle pesos a tu mamá y no dólares al cuevero del barrio. ¿Sí? Esa es la parte de la toma de deuda. Ahora, lo que no te dice Milei es que esos dólares que está pidiendo es para completar el círculo de todo este año de carry trade. ¿Por qué? Porque como no tiene dólares, a los que les prometieron dólares a cambio de que entraran al carry trade, en algún momento se quieren ir. ¿Qué es el carry trade? Gente que juntó pesos, juntó pesos. Y en un momento se los quiere llevar. Y no se puede llevar pesos. Tiene que pasar esos pesos a dólares. Y además lo tiene que hacer baratito. Bueno, no hay dólares para cambiar. Entonces lo que quieren hacer de vuelta, otra vez, es pedirle dólares al FMI, que esos dólares entren al Banco Central y que los que juntaron pesos con esta estafa del carry trade, pasen esos pesos a dólares y se los lleven. ¿Y cómo lo va a pagar? Ahora sí lo dice Milei, recortando más al Estado, con superávit, con ajuste, así lo va a pagar. Con hambre. Es una estafa monumental. Monumental. Y que quiere que el Congreso le apruebe. Repito, quiere cambiar deuda en pesos intrasector público por deuda en dólares con el FMI. Te dice que eso no aumenta la deuda, cosa que es falso. O sea, si el FMI te prestó 10 y te presta 10 más, le debe 20. El cálculo matemático que vos hagas acá no cambia esa situación. Y que encima es para que se la fuguen. Vamos directo a la imagen 60
Porque el gobierno no tiene plata por este gráfico. Este dólar ficticio, a 1.000, 1.200, a 1.000 el oficial y a 1.200 los financieros, está sostenido porque el gobierno los poquitos dólares que tiene los usa para meterlos en el mercado y que esos dólares no se disparen. Este gráfico que subió Cristian Buteler, lo que te muestra es que de julio a hoy, el gobierno ya reventó 2.272 millones de dólares. Y la mitad casi solamente en enero. Y la mitad entre enero y diciembre. O sea, esta es plata que está regalando el gobierno simplemente para mantener los dólares financieros bajitos. La está tirando. Y en algún momento se va a quedar sin, por eso necesita más dólares. Pues esto se termina. No es ilimitada la plata que hay ahí. Y como se termina, y quieren llegar a las elecciones con el dólar baratito para que no le empuje la inflación, están tirando dólares. Esto de enero es un crimen, ¿eh? Tremendo. La intervención en el MEP y en el contado con liqui. Por eso necesitan. Por eso necesitan. Y la gran pregunta es si se los van a dar. O sea, el gobierno dice que ya tiene el acuerdo, estuvo la número 2 del FMI el otro día acá y dijo que están avanzando. La gran pregunta es si se lo dan o no se lo dan. Cierro con el otro tema importante, que es el escándalo cripto. Porque Milei sigue complicado con esto. Y aún en las charlas que tiene con Luis Majul, le preguntan sobre esta situación. ¿Qué dijo? Digo, usted cuando quiere acusar a alguien es una cosa grave y las acusaciones que hace son graves. De hecho, las acusaciones que hacen muchos periodistas son muy graves y estoy esperando que termine de actuar la justicia porque voy a ir contra esos periodistas que han mentido, calumniado e injuriado. Bueno, no sé si va a querer ir contra nosotros, contra quién, pero la verdad que nosotros hemos publicado datos, información y un montón de archivos que muestran su vínculo con todo este entramado, en el cual están denunciando, entre otras cosas, que le pagaban a su hermana Karina para llegar a él y hacer este negociado. Le pregunta, en un momento, Luis Majul, ¿por qué promocionaba esto? Y esta es la respuesta. ¿No hace un poco de ruido que usted, que es un economista experto, de repente apoyó eso, después lo bajó y finalmente dijo, bueno, esto es como el casino? Porque si apoya eso de manera altruista y después es como el casino, es medio contradictorio. Entiende mi mirada, ¿no? Perdón, una mirada no de una persona que sabe. Pero yo entiendo perfectamente el argumento, pero requiere varias partes la respuesta. Primer punto, ¿cuántas veces dije cuál es mi campo de especialización en economía? La macroeconomía. Crecimiento con y sin dinero. O sea, sé cómo hacer crecer una economía y sé cómo bajar la inflación, digo, cosa que estoy cumpliendo. Ahora vamos a hablar de eso. Sí. Después usted tiene temas de finanzas. Yo, digamos, manejo los temas de finanzas. Pero todo el tema de criptomonedas y los tokens, digo, esto es un instrumento hiper sofisticado, digamos que... Entonces, ese es el primer punto. O sea, digo, uno no sabe de todo, digo, sabe de algunos campos. Esa es la realidad. Lo admite. Sí, digamos, pero bueno, digo, pero el mundo, digamos, evoluciona. Usted, digamos, sea... Diverso, sí. Exacto. Lo admite, le dice Majul. Bueno, que por eso insisto en que esto no es periodismo, porque lo que hace ahí es simplemente tirarle centros y cabecearlos él mismo encima. Vamos al archivo. Milei dice, yo no sé nada de criptomonedas. No es mi tema. Y entonces, Javier, ponelo. ¿Querés aprender a invertir en criptomonedas? Hacelo con los mejores. Hacelo conmigo y con la gente de NW Professional Traders. Una de dos, o miente ahora o estafaba gente diciéndole que le iba a enseñar a invertir en criptomonedas con él y con los de NW Professional Traders. ¿Por qué es importante este archivo? NW Professional Traders es la empresa de Mauricio Novelli. Mauricio Novelli es el que organizó el Tech Forum. El Tech Forum es donde se juntaron todos los involucrados en esta estafa. Estaban todos en primera fila, sentados con Adorni, estaba toda la familia de Hayden Davis, que es este jovencito rubio, cuyo padre ya estuvo preso por estafa, y que armaron este emprendimiento familiar para ir haciendo monedas truchas, y lo engancharon a Milei para esto.
y estuvieron con Karina Milei en la Casa Rosada, y estuvieron con Milei en el Tech Forum, y estuvieron con Milei después en enero de vuelta en la Casa Rosada. Y Milei, que putea a todo el mundo, decís Kicillof, inútil, baño de sangre, Cristina, chorra, no sé qué, no, forro, hijo, todo, te putea a todo el mundo. Cuando le mencionan a estas dos personas, a Mauricio Novelli, el tipo con el que tenía esa escuela de cripto, y a Hayden Davis, el tipo con el que armó la estafa cripto, arruga. Mirá. Pero yo le puedo preguntar como periodista, Sí, ¿por qué no, es una mirada mía, ¿por qué no critica fuertemente usted o alguien del gobierno y es una calificación mía, al impresentable de Hayden Davis o a Novelli, que se lo acusa una y otra vez? ¿Por qué? Pero ¿Por eso, qué es tan, ¿es condescendiente usted con ellos o no? No es que soy condescendiente. Digo, usted cuando quiere acusar a alguien es una cosa grave y las acusaciones que hace son graves. De hecho, las acusaciones que hacen muchos periodistas son muy graves y estoy esperando que termine de actuar la justicia porque voy a ir contra esos periodistas que han mentido, calumniado e injuriado. Lo agarrado que lo tienen que tener a Milei con todo esto para que no diga nada. Nada. No, yo no voy a hablar de Novelli y de Hayden Davis, porque acusar es algo muy grave. Papito, lo agarrado que te tienen que tener. Y nos echás la culpa a los periodistas. Decí lo que tengas que decir. El problema es que Hayden Davis dijo que era un acuerdo con Milei. Su hermano Gideon Davis dijo que tenían un contrato firmado con Milei. Alejandro Virkovich encontró un precontrato también firmado entre todos los de la banda. Hayden Davis dijo que respondían órdenes del equipo de Milei. Contó que todo estaba armado para que primero Milei tuiteara, después Milei publicara un video y después había una secuencia. Dijo que la plata era de Argentina y que estaba esperando un enviado de Milei para ver qué hacía con la guita. Entonces Milei le tiene terror. Terror. Para no decir nada de estos muchachos. Bueno, Milei está complicadísimo. Compartamos simplemente, y con esto cierro la tapa del New York Times del fin de semana, que el tema del New York Times fue la escena vista por todos, y estamos viendo la imagen, en la cual Zelensky, el presidente ucraniano, lo sientan en la oficina oval a dar una suerte de conferencia de prensa donde pactan lo que van a decir, y en ese momento de pacto de lo que van a decir, el vicepresidente de Estados Unidos, Vance, y el propio Trump lo empiezan a increpar y lo empiezan a cachetear en vivo, diciéndole, ¿sabés qué? No sé si te vamos a seguir ayudando, vos tenés que ser más agradecido. Vos tenés que venir acá y arrodillarte y decir, sí, hago todo lo que ustedes me digan. Y ahí vemos si te ayuda. Lo cachetearon en vivo. Y esa es la imagen. Pero la nota principal de abajo dice, escándalo cripto con el presidente argentino. Un diario que se lee en todo el mundo, respetado en todo el mundo, y que recogió mucha de la información que fuimos publicando desde la Argentina, algunos medios, no todos, algunos. Entonces Milei está complicadísimo. El fin de semana también habló Mauricio Claver Carone. Mauricio Claver Carone es el responsable para América Latina del gobierno de Donald Trump. Fue en su momento el hombre importante del FMI que le dio la guita a Macri. No lo quiere nada al jefe de gabinete, Guillermo Francos. Nada, porque Francos, cuando era funcionario de Alberto, operó para que no fuera presidente del BID, este hombre, y este hombre ahora está en el gobierno de Trump. Y dijo, este fin de semana, poné el video 43, que no les gustó nada que el presidente argentino estafara ciudadanos estadounidenses. Este tema que está convulsionando a Argentina, el tema de la criptomoneda Libra, que el presidente Milei dice que no promovió, pero sí difundió en su red X, antes llamada Twitter, y después se tiró para atrás. ¿Es algo que preocupa, que les preocupa a ustedes? Yo creo que es complicado el hecho de que hubieron víctimas, personas defraudadas americanas. Habían cientos, si no miles de americanos que han perdido millones de dólares dentro de lo que se proporcionó. Y algunos de los asesores del presidente, en ese sentido, fueron algunos también norteamericanos, etcétera. Así que yo creo que van a haber, obviamente, temas judiciales. He visto que el presidente Milei obviamente ha anunciado su propia investigación, que creo que es apropiada. Creo que van a haber obviamente temas de investigación judiciales, etcétera, por lo cual es un tema complejo, pero creo que es una buena lección
También creo que para el presidente Milei y para otros, en el sentido de ser mejor aconsejado, de tener mejor Va a haber temas judiciales y estafó a muchos estadounidenses, dijo Claver Carone. Bueno, este es el Milei 2025. Amenazas, aprietes, pedidos de renuncia a Kicillof, anuncios de intervención, más deuda, complicaciones judiciales y menos democracia. Todo apunta a menos democracia, a no ser que alguien le ponga un freno. Dale. Explicar los hechos